proceso no contencioso es inaplicable la competencia por razón de turno. La competencia de los juzgados de paz letrados es exclusiva para los procesos de inscripción de partidas y para los que contienen en la solicitud una estimación patrimonial no mayor a 50 RP. Los procesos de rectificación de partidas podrán ventilarse ante los juzgados de paz letrados o ante notario. Requisitos y anexos de la solicitud. La solicitud deberá cumplir con los requisitos y anexos previstos por la demanda en los artículos 424 y 425. Es así que debemos darle una revisada. En la admisibilidad o improcedencia, es de aplicación a este proceso lo dispuesto en el artículo 551, que expresamente señala, el juez, al calificar la demanda, puede declarar su inadmisibilidad o improcedencia, esto con arreglo a lo dispuesto a los artículos 426 y 27 y 427 respectivamente. Es decir, si se declara inadmisible la demanda, concederá al demandante 3 días hábiles para que subsane la omisión o defecto bajo procedimiento de archivar el expediente. Es decir, si no subsana y presenta en el plazo correspondiente, automáticamente se archiva el expediente. Esta resolución es inimpugnable, no le cabe apelación, queja, etcétera, etcétera. Si se declara improcedente la demanda, se ordenará la devolución de los anexos presentados. Es decir, toma tu DNI, tus pruebas, etcétera, etcétera. Trámite. Respecto al trámite, admitida la solicitud, el juez fija fecha para la audiencia de actuación y declaración judicial, la que debe realizarse dentro de los 15 siguientes, de los 15 días siguientes. Esto bajo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 758. Ahora, concluye el trámite, se ordenará la entrega de la copia certificada del actuado. Esto al interesado, manifestándose el original en el archivo del juzgado, únicamente. O expedirá la resolución que corresponda, si es el caso, siendo esta inimpugnable. Ahora sí, procesos penales, mis favoritos. Procesos penales. Acá tenemos la investigación preparatoria, ¿no? Que esto abre con la noticia de un ilícito penal. Primero tenemos las diligencias preliminares, en un plazo de 60 días prorrogables. Esto en caso de la variada naturaleza que puede tener el delito, que puede tener el caso, ¿no? En específico. Puede ser este un caso simple, una investigación compleja o de crimen organizado, que es el que tiene 36 meses de prórroga, ¿no? Ahora, el caso simple tiene 120 días de prórroga, complejo 8 meses de prórroga. Es acá donde se hace la disposición de formalización de diligencias preliminares previo a todo y se podría realizar la acusación directa, un principio de oportunidad o un archivo definitivo. La disposición de formalización y continuación de la investigación preliminar, ¿no? Que ya pasaría esto a poder prorrogarse. En caso se formalice, se podrá pasar a la siguiente etapa procesal, que sería la investigación preparatoria, que en casos simples, esos 120 días se podrían prorrogar por 60 días más. En la investigación compleja, esos 8 meses se pueden prorrogar por 8 meses más y en la investigación por crimen organizado, esos 36 meses se podrían prorrogar por 36 más. En todo caso, se excedan, es donde se podría aplicar un control de plazos, etc. Después tenemos la disposición de conclusión de investigación preparatoria, que lo realiza el fiscal. Bueno, todo esto lo realiza el fiscal, ya que entendamos y tengamos en cuenta que el amo y señor de
llevar y dirigir las diligencias preliminares y la investigación preparatoria es el fiscal. Y él dispone cuándo ésta debe concluirse. Proceso común en la etapa intermedia. Acá tenemos que, después de la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, se puede hacer, bueno, lo que correspondería es el requerimiento acusatorio, ¿no? Y o solicitar el sobreseimiento. En caso se dé el sobreseimiento, el juez emite resolución para los sujetos y en un plazo de 10 días se da la audiencia preliminar y el auto de sobreseimiento donde se podría declarar infundado o no, ¿no? En caso sea infundado, nos vamos otra vez al requerimiento acusatorio. Después de la disposición de acá, de la conclusión de la investigación preparatoria. Esto se desarrolla y en un plazo de 10 días se da el control de acusación. Y por último, tendríamos, no por último, bueno, después del acto del control de acusación, tendríamos el auto de enjuiciamiento. Esto se da y se desarrolla en vías y dirección del juez de investigación preparatoria, donde, acto seguido, pasaríamos al auto de citación a juicio. Esta etapa ya es denominada el juicio oral, donde se dará la instalación de la audiencia, que se desarrollará mediante los alegatos preliminares, las instrucciones del juez y la admisión o no de la responsabilidad del acusado. En ese caso se daría una sentencia de conformidad y en otro supuesto estaría el ofrecimiento de nuevos medios probatorios, que se desarrollaría mediante la declaración del acusado, el examen de los testigos, examen de los peritos y en último acto procesal tendríamos los alegatos finales, donde mediante deliberación se expediría sentencia. Acá ya no nos referimos al juez de la investigación preparatoria, estando en la etapa del juicio oral, es el juez penal quien dispone la sentencia, ¿no? Proceso de colaboración eficaz. El colaborador eficaz. Tenemos la fase de calificación. Vamos a cerrar esto. En los artículos 472 y 744 del nuevo Código Procesal Penal, no tan nuevo, ya del 2004, donde se inicia el proceso, pues el fiscal recibe la solicitud del aspirante para ser colaborador eficaz, y es donde se hace la toma de declaraciones. Conforme a ello, es que el fiscal califica si es que en verdad es conveniente iniciar el proceso especial, teniendo en cuenta que la información de este colaborador eficaz sea útil. Después tenemos la fase de corroboración. Esto regulado en el artículo 475 del nuevo Código Procesal Penal. En la fase más importante, esta sería la fase más importante de todas, puesto que en esta fase se debe corroborar y comprobar fehacientemente que lo aportado en un primer momento por el aspirante es cumplido en la realidad. Esta etapa es la que está más directamente relacionada con la satisfacción de los intereses del fiscal y del aspirante como colaborador eficaz. En otro momento estaría la fase del convenio, que está regulada en el artículo 476 del nuevo Código Procesal Penal. Y es que corroborados los hechos, se realiza el convenio de mutuo acuerdo, donde fiscal y aspirante intercambian propuestas a favor de este. Se realiza mediante un acta de colaboración eficaz, en las cuales debe constar el beneficio acordado, los hechos a los cuales se refiere el beneficio y las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada, ¿no? En este caso puede el fiscal o el aspirante no estar de acuerdo, ya, y el aspirante de acuerdo, ¿no? Y es libre de no concretar el pacto. Es libre eso, él puede decidir, ¿se concreta o no el pacto?
Fase de control y decisión jurisdiccional, esto regulado en el artículo 477 y 479 del nuevo Código Procesal Penal. Realizada el acta, debe ser presentada ante la máxima autoridad jurisdiccional a fin de que éste lo califique y así emitir una sentencia de colaboración eficaz, la cual puede ser estimatoria o desestimatoria. En caso del juez estime el acta presentada por el fiscal y el solicitante, esta pasaría a ser oficialmente un acuerdo de colaboración eficaz aprobado judicialmente. Y por último tenemos la fase de revocación. Esto regulado en el artículo 480 de la misma normativa, donde se verifica el cumplimiento y sus consecuencias, ¿no? Si el fiscal verifica que el colaborador eficaz incumple sus obligaciones, recabará los elementos de convicción necesarios a efecto de solicitar la revocatoria automática de los beneficios que se le concedió en una fase anterior. La doctrina considera que ésta no puede constituir una etapa, puesto que calzaría más como una medida sancionadora. Es decir, en caso el beneficiario no cumpla con sus obligaciones estipuladas en esta instancia, pues se procederá a la fase de revocación, donde el fiscal verifica en este caso si el colaborador eficaz está cumpliendo o no. Y en caso no esté cumpliendo, pues automáticamente revoca todos los beneficios que se consideraron en este caso por su colaboración. Proceso por terminación anticipada. La iniciativa procede del fiscal. Está el fiscal y el abogado, ¿no? En una sola citación. Y se da la audiencia de terminación anticipada de carácter privado. Esto está claramente antes de la formulación de la acusación, ¿no? Entonces se da el conocimiento de las partes procesales primero. Y en 5 días se pronuncian sobre su procedencia y formulación de pretensiones. Y el fiscal e imputado pueden hacer una solicitud conjunta. Reuniones para esto se llevará a cabo en reuniones preparatorias informales. Y en una etapa posterior se llegará pues a una reparación civil o a una pena efectiva y la reparación civil se hará mediante un acuerdo provisional, es decir, mediante una conciliación en el mayor de los casos. Proceso de seguridad. Cuando el fiscal, luego de haber dictado resolución prevista en el artículo 75 o al culminar la investigación preparatoria, considera que solo corresponde imponer al imputado una medida de seguridad y que son aplicables las disposiciones del título cuarto del libro primero del Código Penal según el estado de la causa. Realizará, pues, las actuaciones de investigación correspondientes, sean imprescindibles, y si estima que éstas han cumplido su objeto, requerirá la apertura de juicio oral, formulará, formulará el correspondiente requerimiento de imposición de medidas de seguridad y, aplicando lo pertinente, es decir, lo dispuesto para la acusación fiscal, con indicación precisa de la medida de seguridad que éste solicita. Por otro lado, si el imputado está procesado con otros imputados, se desacumulará las pretensiones, el extremo de los cargos que se imputan, incoándose a una causa independiente por acusado. En este caso, en el acusado que esté en el proceso de seguridad. Informe pericial. Posterior está la apelación y de rechazar el pedido contra tal resolución procede recurso de apelación con efecto suspensivo. Solicitud del procesado de seguridad. La incoación al proceso de seguridad. Y por último un juicio oral, ¿no? De ser el caso, el juicio oral se realizará en privado. Es posible que se realice el juicio sin la presencia del imputado y solo la parte del abogado, el defensor, ¿no? Por lo que se expide sentencia, ¿no? Podría estar sujeta a apelación. Proceso por faltas. Tenemos la denuncia, la investigación policial,
auto de citación a juicio y la audiencia, donde se puede desarrollar la conciliación y acuerdo de reparación y en ese caso, que sería el mejor de los casos, una conclusión del proceso. En otro caso, en otro supuesto, pasada la audiencia, se expide sentencia que es sujeta, podría estar sujeta a apelación, ¿no? Proceso inmediato. Fiscal. Agarra y actúa es flagrancia. Y se da pues la confesión sincera, es donde el fiscal tiene suficiente convicción y hay una omisión de asistencia familiar y peligro común. Entonces, el juez del proceso inmediato en la audiencia agarra y dictamina una medida coercitiva. Esto en este proceso se puede desarrollar el principio de oportunidad y el acuerdo preparatorio o la terminación anticipada. Y se da la procedencia del proceso inmediato. La acusación fiscal se puede dar, la acusación fiscal se debe dar dentro de las 24 horas de la flagrancia. Entonces, el juez de juzgamiento, el auto de enjuiciamiento y la citación a juicio, donde se desarrolla la audiencia de juicio oral. Es un mapa que abrevia y no desarrolla cómo es que se da cada acto y proceso. Sin embargo, es preciso en las partes de este. Después tenemos el proceso por delito de ejercicio privado de la acción privada. Querella. Se presenta la querella. Se plantea una subsanación. Si no se hace, se archiva. Después de la subsanación o de que la querella sea admitida, se hace la resolución de admisión, ¿no? Es ahí donde se declara admitida. Y se traslada a la otra parte por un plazo de 5 días. No puede notificarse después. Donde se realiza el auto de citación de juicio, se da la audiencia y se expide la sentencia. Es así que culminamos y pasamos a lo que serían los procesos tributarios. Teniendo en cuenta que es uno de los procesos más interesantes y más bonitos de estudiar de los que hemos recopilado en esta suerte de catálogo judicial. En primer lugar, tenemos el procedimiento de cobranza coactiva, donde se da la notificación de la resolución de ejecución coactiva y en un plazo de 7 días se puede interponer la medida cautelar, donde se da el inicio de la ejecución forzada. Esto, primero, mediante una tasación de bienes, es decir, se cuantifica en divisas, en la divisa peruana, en este caso soles, o en dólares, la tasación de los bienes. Me parece que es en soles. Y si se suspende, se pone fin o se posterga. Es ahí donde se da la intervención del tercero con propiedad excluyente. Es cuando se da la vista al fiscal y en un plazo de 20 días la suspensión. Procedimiento contencioso tributario. Está la presentación de la reclamación ante el órgano que emitió acto a reclamar. Esto pago previo de la ONP o que no cumple con los requisitos y se admite este requerimiento, ¿no? Esto en un plazo de días, en un plazo de 20 días, se puede subsanar, declarándose no admisible. Ahora, si se da la admisión de este recurso, se procede a una fase probatoria, donde podemos observar los plazos en el artículo 142 del eh, Código Tributario, donde posterior a esto se deberá dar la resolución expresa o denegatoria ficta que resuelve el recurso y en un plazo de 5 días se podrá interponer apelación. Procedimiento no contencioso. Está el trámite de solicitudes no contenciosas. Estas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria que deberán ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de 45 días. Tratándose de otras solicitudes no contenciosas,
serán resueltas según el procedimiento regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ahora, de la impugnación, en otro extremo, las resoluciones que resuelven las solicitudes serán apelables ante el Tribunal Fiscal. En caso de no resolverse dichas solicitudes en el plazo máximo de 45 días, el deudor tributario puede interponer recurso de reclamación dando por denegada su solicitud. Es así que damos fin a el tema de hoy y me despido esperando verlos nuevamente. Gracias por su atención.